En este video vamos a hablar del origen de la fiesta de la Pascua. Y quiero que para empezar reflexiones y pienses con qué asocias la Pascua. Seguro muchos de ustedes pensarán en chocolate, en huevos o en el conejo. Pero vamos a aprender en este video que la primera Pascua más bien estaba asociada con un cordero. Así lo leemos en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Allí Dios instituye la primera Pascua. Y el lugar donde sucede esto es en el antiguo Egipto. Y ya no era en aquel entonces el faraón y los egipcios que amargaban la vida de los israelitas, el pueblo de Dios que estaba ahí, sino que al revés. Dios amargó la vida de todo Egipto. El opresor fue oprimido. Y vemos que Egipto era absolutamente un caos. El río se había convertido en sangre, ranas infestaron todo Egipto, el polvo de la tierra se convirtió en piojos, Egipto se llenó de moscas molestas, se murió el ganado, la gente y los animales se llenaron de llagas, hubo granizo que destrozó todo, las langostas enviadas por Dios no dejaron nada. Por 3 días hubo oscuridad total en todo Egipto. Y frente a este panorama desolador, Dios envía la 10ª plaga. En Éxodo 11, Dios anuncia la última plaga y también instituyó allí una fiesta relacionada con la liberación de la esclavitud, la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Y el lenguaje del anuncio de la última plaga es totalmente diferente a las demás, es personal. Es como si Dios se hubiera tomado de manera personal la muerte de los niños varones hebreos en el río Nilo. Aquí nuevamente aparece un poder destructor de parte de Dios, como en el caso de la zarza ardiente en Éxodo 3, o como cuando Dios va al encuentro de Moisés para matarlo en Éxodo 4, o en el monte Sinaí en Éxodo 19:20, en donde Dios pedirá al pueblo que no se acerque demasiado a él, o como en Éxodo 33, en donde Dios cubre a Moisés para protegerlo de su presencia. Con esto aprendemos que la presencia de Dios es tanto salvadora como destructora. Salvadora para el pueblo de Dios y destructora para sus enemigos. Y Dios aquí protege a su pueblo desde tan terrible juicio que envía sobre Egipto. Y para eso usa la sangre. La sangre del Cordero Pascual será la señal protectora que evitará el juicio de Dios. La 10ª plaga, por lo tanto, es totalmente diferente a las demás. En las otras plagas el pueblo fue un mero espectador. Ahora Israel debió cumplir un rito que Dios mismo estableció. En Éxodo 12, 24, 25 leemos: «Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia». Este rito consistía en una comida ceremonial. Un cordero o cabrito era el plato principal. Debían sacrificar a los animales en conjunto al atardecer. Y tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde van a comer el cordero. En Éxodo 12:13 se nos explica claramente lo de la sangre. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Habían varios elementos en esta comida. Plato principal, como dijimos, era el cordero o el cabrito, que debía comerse asado, no hervido ni crudo. Deberán comer todo esa misma noche. No debía quedar nada. Y si sobraba algo debía ser quemado. ¿Por qué? Porque la idea del Éxodo justamente es no dejar nada allí para el pueblo egipcio. La carne iba acompañada de hierbas amargas que indicaban la amargura de la esclavitud en Egipto. Había una forma específica de cómo comer. Éxodo 12:11 dice: «Con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con el bastón en mano y deprisa». No era una comida como para hacer sobremesa, sino que era una comida para comer apurado, como quien estaba partiendo y saliendo. Allí tenemos una imagen del ángel pasando y mirando la sangre y los israelitas comiendo parados de forma apresurada la Pascua. Y también esta comida era una enseñanza para las futuras generaciones. Éxodo 12, 26, 27 dice: «Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, le responderán:
Este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. La palabra Pascua significa pasar por encima o pasar por arriba, en referencia al juicio del Señor que por causa de la sangre pasó por encima las casas de los hebreos e hirió de muerte a los primogénitos egipcios. Cuando nos involucramos en la historia del Éxodo, cuando leemos y aprendemos esta historia, queremos realmente que Dios nos trate como a los hebreos o como a los israelitas y no como a los egipcios. La pregunta que surge entonces es, ¿habrá sangre y cordero para nosotros también? ¿Acaso tenemos cómo huir o escapar del juicio de Dios? Cristo es justamente el Cordero de Dios y en su pasión dejó instituida una cena muy especial. En la primera Pascua, los hebreos comieron con una expectativa, esperando la acción de Dios, que enviaría su juicio sobre Egipto y los dejará salir. Con esto aprendemos que claramente la Pascua prefigura la Santa Cena y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús celebró la última cena con esta misma expectativa, el juicio de Dios. Es decir, después de instituir la Santa Cena, estaba pronto a salir y ejecutar el juicio de Dios. Él sería el Cordero de Dios. Solamente que Él era el Cordero de Dios que sería sacrificado. Su sangre derramada en el madero de la cruz evitaría el juicio de Dios sobre la humanidad. Aquí aprendemos que la sangre que libra al mundo de la condenación vuelve a ser la sangre del Cordero Pascual. Ahora ya no un cordero, sino el propio Hijo de Dios. Y además, Cristo en la última cena, que era una cena pascual, instituye la nueva Pascua, la propia sangre de Dios siendo ofrecida al pueblo para que el juicio de Dios pase por alto y no nos condene. En la Santa Cena, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está presente. Por eso nosotros cantamos en cada culto las palabras pronunciadas por Juan el Bautista cuando él vio al Señor. En Juan 1:29, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en la Santa Cena está presente el Señor. Estamos delante del Cordero Pascual, en la nueva Pascua, en la nueva Cena Pascual, donde por su sangre el juicio de Dios pasa por alto y somos tratados como los hebreos y no como los egipcios. Entonces podemos estar seguros y tranquilos que hoy sí tenemos un Cordero y sí tenemos la sangre que nos libra del juicio de Dios. Dios te llama a que te acerques a Él, confieses tu pecado y confíes en el Cordero que Él proveyó para darte el perdón. Y te acerques también a su mesa para recibir así el perdón de los pecados. Espero que este video haya podido ser de ayuda e instrucción sobre esta fiesta tan importante como es la Pascua. Que Dios te bendiga.